Muy buenos días, jóvenes estudiantes. El tema de la actividad presentada para que se trabaje durante la semana corresponde a la Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue un acontecimiento o un proceso histórico que se dio en el siglo XX. Una vez dada la revolución, se instauró una dictadura comunista o también llamado un régimen comunista. Antes de la revolución en 1905, Rusia era un país inmenso que contaba con grandes desigualdades. Su régimen político era un régimen autocrático dirigida por el zar, que estaba respaldada principalmente por la aristocracia, por la Iglesia Ortodoxa y por algunos grupos de poder que dominaban en ese entonces. La economía del Imperio ruso era predominantemente agrícola y con una industrialización incipiente. La sociedad estamental estaba compuesta por un grupo minoritario de aristócratas, por los burgueses y una gran masa campesina. Y también encontramos ahí un grupo proletario que estaba en formación. Para canalizar esta situación de crisis que se encontraba en el Imperio ruso, se dio la aparición de varios grupos de poder o varios grupos políticos que buscaban dar una solución a esta situación. Entonces aparece el movimiento político, el Partido Obrero Socialdemócrata. Este partido estaba orientado principalmente a las ideas o postulados de Carlos Marx. Entonces, cuando se da la impulsación de este grupo de poder, en este mismo grupo de poder se da la división entre dos sectores y aquí encontramos los mencheviques con los bolcheviques. ¿Quiénes eran los mencheviques? Los mencheviques estaban compuestos por un grupo que sus ideas estaban más dirigidas a un tipo de gobierno burgués con un modelo liberal, mientras que los bolcheviques tenían una idea más radical que era donde la dictadura proletaria debería llevar el control del régimen comunista. Entonces, con la aparición de estos dos grupos, se crea una disputa para llegar al poder ante la crisis que se originaba dentro del Imperio ruso. Una vez instaurada esta situación o este acontecimiento, ahí ya podemos encontrar las revoluciones que se dan en ese entonces para que se dé la Revolución Rusa. En primer lugar encontramos la Revolución de 1905. Aquí principalmente vamos a encontrar los grupos de los soviets, que era un grupo de campesinos u obreros, ¿ya?, que buscaban o anhelaban mejores condiciones económicas y sociales ante el zar. Entonces, al darse una situación de discrepancia y lo que ellos anhelaban, lo que buscaban, no solamente se dio una simple protesta, sino se creó un evento sangriento entre los grupos del poder y con la gente que reclamaba sus derechos, ¿ya? Esa es la parte principal que se da en la Revolución de 1905. Ese proceso duró un cierto lapso de tiempo y es ahí donde se da la aparición de Lenin. Lenin, como sabemos, era el líder de los bolcheviques. Cuando se da la aparición de Lenin, él comienza a tener un auge preponderante para que maneje estos dos grupos de los soviets. Como bien sabemos, eran los campesinos juntos con los obreros. Entonces Lenin, al comenzar a recibir una persecución por el grupo de poder de ese entonces, comienza a exilarse para que no sea perseguido y metido a la cárcel, porque ya bien sabíamos que él había estado un largo plazo dentro de la cárcel. Dado ese acontecimiento, se vuelve a dar las revoluciones en octubre de 1917. Entonces, cuando se da nuevamente ese acto revolucionario, ahí aparece con más fortaleza la escena de Lenin, encabezando el grupo de los soviets. Como ya sabemos, encontramos a los campesinos y a los obreros. ¿Y cuál es la situación de crisis que encontramos en ese entonces? Es ahí donde Rusia ingresa a la Primera Guerra Mundial. Cuando Rusia ingresa a la Primera Guerra Mundial, se ve envuelto en un suceso de derrotas. Entonces, con la aparición de Lenin y exigiendo
ciertos derechos por medio de la clase obrera y la clase campesina, él exige al gobierno que se retire de la guerra y que era la clase proletariada que debería de manejar el poder para que ellos puedan llevar una rienda correcta en el manejo. Entonces Lenin ya no se exilia en ese entonces y llega al poder por medio de la revolución, de la lucha armada en el gobierno del rey Nicolás II, que era el zar. Entonces, dado esta situación, Lenin comienza a instaurarse dentro del poder, creando así una reforma en modelos económicos, políticos y sociales. Entonces, Lenin crea un nuevo modelo y es de allí que empieza a darse la aparición de la Unión Soviética, o más conocido como la URSS. Es ahí donde surge ya más que todo el predominio de la Unión Soviética una vez dada la revolución. Eso es con respecto a una pequeña introducción en lo que tiene que ver con el desarrollo del tema. Ahora vayamos a lo que es el desarrollo de la actividad. Tenemos ahí, ya como podemos ahí observar, la Revolución Rusa. Van a trabajar como competencia, van a construir interpretaciones históricas y vamos a encontrar como capacidad que ustedes van a hacer elaborar explicaciones históricas. Luego tenemos ahí el propósito de la actividad, donde ustedes, los estudiantes, plantean hipótesis y utilizan términos históricos y evidencias diversas al elaborar explicaciones sobre hechos, procesos o problemas históricos a través de un mapa mental. Ese trabajo se les va a explicar casi al finalizar la explicación de la actividad. Tenemos ahí el saludo correspondiente y vamos a encontrar también más, si seguimos bajando, donde dice para iniciar. Ahí ustedes van a encontrar, tenemos aquí 3 interrogantes que tienen que ver principalmente con la utilización de ustedes de sus saberes previos conjuntamente con la información del texto. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a leer las preguntas, van a ubicar los saberes previos que ustedes tienen y van a complementar con la información del texto para que puedan responder a las preguntas. Por ejemplo, tenemos ahí la primera pregunta. ¿Has oído hablar sobre la ideología comunista? ¿Consideras que tiene influencia en la actualidad? De lo que ustedes conocen sobre este tema, van a dar a conocer, pero se van a complementar con la información para que pueda dar una respuesta a la pregunta. Y así sucesivamente estas 4 interrogantes. ¿Ya? Eso es principalmente en el desarrollo de lo que es el tema. Vamos a encontrar los orígenes principalmente de lo que ya le hemos explicado. Y seguimos bajando, encontramos lo que es la Revolución de 1905, de lo que también ya se les ha dado un alcance. Vamos a encontrar ahí un pequeño escrito donde dice la ruptura entre mencheviques y bolcheviques. Van a leer el escrito y vamos a encontrar lo que nos pide. Lee la información de la página 50 del texto escolar y el siguiente fragmento. Luego explica el desacuerdo entre mencheviques y bolcheviques en contexto revolucionario de 1905. O sea, ustedes van a revisar el escrito y junto con la página del texto que les indica y van a ustedes a explicar ahí en las líneas que encontramos cuál fue el desacuerdo que se encuentra entre los mencheviques y bolcheviques. Como ya sabemos, pertenecían a una misma línea ideológica. Pero ustedes van a explicar por qué se da la separación o la división entre estos 2 sectores, pero revisando la información. Y seguimos encontrando más abajo de la actividad, ya entramos lo que es la Revolución de 1917. ¿Ya? Nuevamente revisamos la información y vamos a explicar ahí la secuencia de los hechos. De qué manera empieza la Revolución de 1917. Ojo, que ahí encontramos 2 etapas. Una que se da en febrero y en el transcurso de ese lapso de la revolución también encontramos otro hecho en octubre de ese mismo año. Entonces ustedes van a revisar y van a secuenciar los hechos de qué manera se han dado la revolución de 1917. Ojo, en el cual es donde Lenin con su partido
logra realizar la Revolución Rusa para instaurar un nuevo régimen político y económico. ¿Ya? Y luego encontramos también ahí, después del cuadrito, dos interrogantes que tienen que ver justamente con la Revolución de 1917. Nuevamente revisan la información y completan las respuestas de acuerdo a la interrogante que tenemos ahí. ¿Ya? Me refiero a estas dos interrogantes. Y para terminar, podemos encontrar aquí que nos dice: elabora un mapa mental con los acontecimientos más importantes sobre la Revolución Rusa. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué van a hacer ustedes, jóvenes? Una vez ustedes ya han desarrollado la actividad, han revisado la información, lo que van a hacer es elaborar un mapa mental del tema, ubicando los acontecimientos más importantes. Para eso ustedes ya han debido haber revisado la información y me van a ubicar mediante este ejemplo que tenemos aquí. Ojo, este es un ejemplo o un modelo o un diseño en el cual ustedes pueden utilizar para que puedan desarrollar su mapa mental sobre la Revolución Rusa, que es el tema principal. ¿Ya? Eso sería todo en cuestión a la explicación para que ustedes puedan desarrollar la actividad. También indicarles, jóvenes, que en la plataforma, cuando se adjunta la actividad, cuando ustedes la recepcionen, van a encontrar otros recursos que les va a permitir complementar la información y puedan trabajar más plenamente. Van a encontrar ahí de repente animaciones, videos con respecto al tema y la indicación que les está indicando. ¿Ya? No se olviden, jóvenes, que la primera instancia de entrega de los trabajos es por la plataforma. ¿Ya? Tener en cuenta eso. Y también algo general de que los temas principalmente tienen que ser trabajados individualmente y evitar la duplicidad de trabajos, porque todo eso se está revisando. Bueno, jóvenes, eso sería todo con cuestión a la indicación de cómo se va a trabajar la actividad que corresponde a esta semana. Sin otro particular, me despido de ustedes y esperando que se encuentren bien de salud y que estén en unión familiar. Muy bien, jóvenes, eso sería todo. Nos vemos.